A esta hora nos acompaña en Al Paredón con Guácharo el doctor Jorge Palacios. Doctor Palacios, bienvenido al Paredón con Guácharo. Bueno, un abrazo, Guacharito. Primero quíteme, doctor, por favor. Claramente un Bueno, gran amigo, un servidor. Me complace mucho estar nuevamente acá en este espacio acompañándolo. Ya lo hemos hecho en varios medios, ¿no? Jesús Alberto, a lo largo de estos años, un privilegio ser parte del Insolente, este nuevo medio digital que tiene mucho futuro y mucha opinión para el departamento del Tolima. bueno, concertamos con Jorge para que viniera al Paredón con Guácharo por varias circunstancias. Una de ellas es que regularmente, pues ustedes, muchos insolentes, han escuchado a Jorge desde muchas tribunas porque es un hombre que opina frente a todos los temas que convocan la atención de los colombianos como temas económicos, políticos, sociales. Pero muchos desconocen quién es Jorge Palacios. ¿Quién es Jorge Palacios? Bueno, pues un ser común y corriente, Jesús Alberto. Un ser que ha sido muy bendecido por Dios, especialmente con una familia hermosa, unos hijos hermosos, con una gran vida profesional, con altas y con bajas, pero con una situación de vida que me cambió profundamente y fue haber llegado acá en Tolima, Jesús Alberto, hace cerca de 15 años, y me quedé enamorado de sus tradiciones, de su cultura, de su gente, de la mujer más hermosa que tengo, que es mi esposa, de la familia que he construido, de todos esos escenarios que le permiten a uno vivir y disfrutar una ciudad como Ibagué, que es realmente maravillosa, un departamento maravilloso como es el Tolima. Y en esa situación, y a raíz de lo que he desarrollado a lo largo de los años, que me he desarrollado como consultor político, especialista en comunicación y en marketing político, por más de 25 años. He trabajado asesorando candidatos a todas las corporaciones públicas, Jesús Alberto. Más de 150 campañas a la fecha, 3 campañas presidenciales, un poquitón de campañas al Senado, a la Cámara, alcaldías, gobernaciones. Y en esos últimos años he estado vinculado a ese ejercicio, particularmente acá en el Tolima. He sido consultor y estratega de varias de las campañas de los actuales gobernantes. Pero siempre adicional en procesos no electorales, en los tiempos no electorales, he hecho parte de la emisora Ecos del Conveima como analista político en un programa que se puede ver todas las mañanas a las 7:30 de la mañana, el Pimpón Político, en compañía del gerente de la emisora, Juan Pablo Sánchez. ¿Cómo ve la política local? Bueno, pues un hervidero, ¿no? Y más hoy Jesús Alberto recién escapado de las fiestas, que debería ser un escenario de recogimiento, de esparcimiento de un familiar y no. Se terminan las fiestas y era noticia política lo que dice el exalcalde Andrés Fabián Hurtado con relación a unas palabras polémicas este fin de semana ya en uno de los folcloritos. Y pues eso resume en gran parte de lo que es la política tolimense tristemente a hoy Jesús Alberto. Un equilibrio que hace 4 años se rompió cuando él era alcalde de la ciudad, pertenecía a una organización política que lo ayudó a elegir como el barretismo. Él lo acusó de traidor, de que no era, de que no había nada del barretismo, el barretismo lo acusó de traiciones, de no responderle con los compromisos políticos y con los acuerdos que tenían, y se rompe, se genera una fractura. Él arranca como un líder importante para generar un proceso de transformación y cambio y lo consigue parcialmente haciendo una alianza para llevar al éxito y al poder a la doctora Joana Aranda. Y hasta ahí, pues en teoría va bien las cosas. Pero empieza una serie de situaciones en las cuales él prácticamente se le olvida que ya no era el alcalde de Ibagué. Empieza con una indebida injerencia en un proceso en la cual empieza a enturbiarle el camino a una mujer como Joana Aranda. Una mujer a la que conozco personalmente, fue asesor de ella en los momentos más difíciles de la historia de Ibagué y de la humanidad recientes, como fue la crisis del COVID. Tuve el privilegio de ser asesor de crisis de ella en ese momento estructural. Y la conozco en lo personal, puedo decir que es una mujer extraordinaria, Jesús Alberto. Una mujer muy trabajadora, un liderazgo muy marcado, pero que desafortunadamente por esas desavenencias y esa injerencia política de Andrés Fabián, pues llega un punto en que se le revienta la imagen, empieza una situación desbordada en el mandato que lastimosamente no la afecta solo a ella, sino a todo el clima político de la ciudad, y pues lastimosamente la lleva a un ejercicio de una opinión en la cual es muy desfavorable en momentos como el actual. Y sale ese momento en el cual se pierden como el respeto, los dos, llamémoslo así. Hay una fractura hace un par de meses y hoy, después de 2 meses en los cuales él supuestamente tuvo recogimiento, tuvo una serie de reflexiones, sale con esa bomba política. Y sale prácticamente con un lenguaje casi que mesiánico en medio de una tribuna política en la cual utilizando palabras y mensajes bíblicos sale a decirle tonta a la alcaldesa, a las mujeres que no le están apoyando, a los Judas que él llamó, a los que él tituló con J, Judas, que puede ser Jaime, Yepes, Joana Aranda, Juan Arturo y quién sabe cuántos J más, y arma el tierrero, pero no es ya como él está acostumbrado. Un hombre que necesita apoyo político, Jesús Alberto, que necesita y se fragua un camino para llegar al partido de la U, y hoy en día más roto que nunca. Ya la doctora Julia de Porras ha ido
tomando una prudente distancia, porque también se ha sentido maltratada en la organización, y un hombre que vapuleó el Partido Conservador, vapuleó el Partido Liberal, vapuleó el Centro Democrático, quiso inferir en el Partido Cambio Radical, hoy se encuentra en el peor de los mundos, viendo la soledad de sus propias palabras y la imprudencia de sus actos, acabando un proyecto político que apenas están haciendo. Oiga, Jorge, ¿usted se considera no políticamente correcto o políticamente correcto? Desde la perspectiva de que nosotros por eso tenemos ese eslogan y por eso nos llamamos el insolente. No políticamente correcto, más Eso, acertado que eso acá. Es más, voy a tener un espacio acá con Jesús Alberto, si me lo permite, claro que sí. porque nos identificamos plenamente. Mucha gente dice, ay, para este berraco sí que les canta la tabla a todos los políticos que aman, porque eso es lo que hago. La verdad, trato de ser muy objetivo, imparcial y muy exigente y riguroso con los políticos, particularmente con los que he asesorado, porque creo que eso hace parte también de una responsabilidad que uno tiene socialmente. No se trata solamente de desarrollar todas las estrategias del ejercicio para que ellos lleguen al poder, sino que lo ejerzan con responsabilidad. Y acá no se ha salvado nadie. Todos tienen sus puntos a favor, sus puntos en contra. Trato de ser muy objetivo, casi siempre muy riguroso en los análisis, pero soy implacable siempre en la crítica hacia ellos porque creo que siempre se exige más. Porque es que desafortunadamente hay un cáncer en la política y se llama la lambonería. Hay muchos políticos que piensan que solo apunta a adulaciones y de ser yes man, como pasan en el Total. gobierno nacional, decirle todo absolutamente sí a las cosas y a las locuras que hacen. Pues miren lo que está pasando en la actualidad con la política local. Todos han cometido hierros importantes dentro de su estrategia. Y uno sin estrategia, sin visión y más que todo con sentido autocrítico, uno está condenado al fracaso. Ahí está el ejemplo, lo que está pasando con el señor Hurtado. Muchas personas me escriben a diario que están de acuerdo con mis opiniones, otras no tanto, Jesús Alberto, pero hace parte, y siempre que exista respeto, siempre va a haber una interlocución política en cualquier escenario de discusión que estemos presentes. Bueno, ya se van dando cuenta los insolentes porque somos tan amigos con Palacios. Y como se lo anuncia Palacios, pues Palacios va a estar aquí en el insolente mucho tiempo y nos va a ayudar, nos va a acompañar, nos va a opinar. Sobre todo porque le reconozco, Jorge, esa imparcialidad que usted ha manejado siempre, esa objetividad que lo caracteriza, porque no es hablar por hablar, es hablar con argumentos, es tener uno conocimiento, porque cuando uno tiene conocimiento, pues termina siendo muy acertado en los análisis, y usted lo ha sido históricamente. ¿Cómo ve la política regional? Bueno, yo creo que hay mucho por hacer en el Tolima. El Tolima es uno de los territorios más ricos y diversos que conozco, pero también uno de los más pobres en liderazgo, uno de los más pobres en ejecución, es uno de los más que necesita verdaderamente gobierno para que lo saque adelante. Y cuando uno empieza a recorrer la riqueza, he tenido la fortuna de conocer los 47 municipios del Tolima en varias instancias, en plenas campañas también. Y me he dado cuenta que todos los municipios del Tolima tienen algún potencial, un potencial enorme, ya sea turístico, ya sea agropecuario, ya sea sus gentes. He adelantado varios proyectos de marca ciudad. Jesús Alberto, valga la pena recordarlo porque es un ejercicio complementario de mi actividad política y es entender a los territorios dentro de esas potencialidades y volverlos atractivos para la inversión en terreno turístico, político, administrativo, hacer que brillen. Qué bueno. Hemos desarrollado esa tarea en varios de los municipios en la actualidad y creo que ahí es donde están esas potencialidades. Pero tristemente, Jesús Alberto, y tengo que decirlo, la falta de gobierno, la falta de honestidad de los líderes que llegan a regir la gran mayoría de municipios del Tolima, la excesiva politiquería de la región, que parece que todos entran con una visión acá y es hacer plata en los 4 años de gobierno y se olvidan por completo de las necesidades de su pueblo condenándonos al abandono. Es patético ver tantos departamentos y tantos municipios en Colombia que ni siquiera tienen acueducto. Total. Acá, Insólito. absurdo, los servicios básicos fundamentales no gozan de ellos hoy en día y en gran parte por la corrupción. Entonces, la verdad, eso es tarea también que tenemos que hacer. Si nosotros no participamos activamente en la política, porque la gente cuando uno llega y escalona en los índices de popularidad de los mandatarios en Colombia y de todos los actores y de la institucionalidad, los políticos siempre aparecen un grado abajo de los guerrilleros. Después de los políticos, solo la guerrilla y se acabó. La gente no cree en los políticos, pero ese es un gran error que nosotros cometemos desde ciudadanos, porque políticos buenos, claro que los hay. Tristemente, y los hechos lo demuestran, la gran mayoría de ellos nos frustran, pero hay gente valiosa. Uno ven acá en la ciudad de Ibagué, hay gente que tiene grandes oportunidades y grandes visiones de ciudad y realmente lo hacen por amor a lo público. Ojalá no lleguen y se transformen. Yo recuerdo a Jesús Alberto, yo fui consultor de Luis H. hace muchos años y Luis H. me decía una frase que yo acuñé y la política no cambia a la gente, la política los desenmascara. Y esa frase se me quedó para siempre porque tristemente mostró ese lado oscuro también de Luis H. que tienen muchos poderosos hoy en día en el Tolima y en Colombia que los hacen terminar allá donde están. El Tolima está lleno de Luis H., de arciniegas, de esas personas oscuras que le han hecho tanto daño al territorio y que solo ustedes,
realmente con el poder de transformación, del cambio, con un voto estructurado, más allá de los temas clientelares que han primado en el departamento del Tolima durante siempre, solamente ustedes, los que nos están viendo, las personas con su voluntad, con su conocimiento, pero especialmente con un profundo amor por el Tolima, son los únicos que pueden causar el cambio y la transformación que requiere este territorio. Oiga, Jorgito me hizo recordar lo que estábamos hablando antes de entrar al programa. Y era que yo le comentaba a Jorge que a mí me hizo llegar a la política una frase de un amigo que ya no está en la tierra, que me decía que el que no participa en política se tiene que resignar a padecer. Entonces recordamos con Jorge una frase de Juan Mario Lacero, que decía que la política es el arte de conseguir amigos de mentiras y enemigos de verdad. Es una frase del ex senador Juan Mario Lacerna, que en paz descanse. ¿Qué opina, Jorgito? Y esa es la verdad. Sí, Juan Mario, uno de los hombres, mire, yo recuerdo, yo tuve la privilegio de acompañarlo a él en campaña. Y Juan Mario llegó a un territorio que todos conocemos acá, que es el municipio de Convenio, sí. famoso por los chorizos de Convenio que va para Líbano y no En para el el Líbano, Convenio, sí, sí. claro. Pero también una tierra muy famosa acá porque fue la cuna natural del jaramillismo en el Tolima. Total. Allí vivió el padre de los Jaramillo con sus hijos, Guillermo Alfonso, el ministro de Salud, con su hermano Mauricio. Y Juan Mario hizo una labor que para muchos fue meritoria, pero yo realmente no entendía las dinámicas, cómo se movía acá la Tolima, y esa vez lo entendí. Juan Mario, con sus gestiones en el gobierno nacional, logró la gasificación para Convenio. Un municipio que durante tantos años y con todo el poder que habían tenido los jaramillos, con ministros, con todo el poder regional, y no habían llevado la gasificación. Y yo me acuerdo que yo le dije a Juan Mario, no, con esto de los echó y se va a sacar acá una gran votación en este municipio. Y oh, sorpresa. Total. De los municipios fiascos que no les reconoció mayor cosa a Juan Mario, allá el Líbano y el corregimiento del Convenio. Y Juan Mario, un hombre que tenía todo el dinero del mundo, lo Sí, sabemos, Jesús total. Alberto, estaba más allá de la vida, él estaba el plano, más allá de cualquier plano terrenal, el único que quería era servir. Pues fue en esa segunda elección, donde no contó ni con la maquinaria del Estado acá que lo había apoyado, Sí, total. y sucumbió en su aspiración al Senado de la República. Pero Juan Mario siempre fue un tipo muy grato, yo lo recuerdo con mucho cariño, uno de los grandes políticos, de los grandes hombres y uno de los mejores senadores que tuvo este país. Pero esas son las cosas que muchas veces uno se sorprende de esa naturaleza, que debería existir reciprocidad, pero mire, a veces ganan los temas más allá de las habilidades políticas y de las acciones por hacer transformación en el territorio, y esa es la política en el territorio. Y yo soy un fanático de las estadísticas y de la Total. investigación y el análisis de datos. Y yo he descubierto a través de todos esos procesos que acá en el Tolima se está desarrollando un fenómeno que es el abstencionismo activo. Ya la gente, tradicionalmente hay un sector de la población que ya no cree en los políticos, ya que todos son tantas y que no quieren votar, Total. y no le creen a ninguno, y ellos simplemente no participan en los procesos electorales, lo que reduce el 1,5 millones de habitantes que tenemos en el Tolima prácticamente a menos de la mitad de ese potencial electoral. Y ese potencial en cada elección va creciendo, el fenómeno de abstención activa. ¿Y cuál es la abstención activa? El voto calificado. Sí, El que siendo ciudadano, siendo empresario, siendo comerciante, siendo joven universitario, siendo ciudadano del común, ante un fenómeno de opinión que está creciendo en el departamento, dice no voy a participar en este proceso electoral activo, dice no lo va a hacer, dejándole un espacio abierto para que justamente las maquinarias, las clientelas, las organizaciones que todo lo mueven con dinero, sean los que mantengan y perdure el poder en el Tolima. Entonces, si nosotros no cambiamos el chip de acá y de acá de corazón por nuestra tierra para mirar verdaderamente dentro de las opciones que hay potencialidades, muy seguramente vamos a seguir en las mismas. Entonces, si ustedes, independiente de las banderas políticas o ideológicas, participen. Yo creo que el verdadero hecho no está en abstenerse, sino el verdadero hecho de cambio está en participar activamente en la elección de dignatarios y mandatarios que finalmente enrumben al Tolima por donde tiene que ser. Jorgito, trasladémonos a lo nacional. No, nacional ¿Cómo ve el indiscutible. gobierno nacional? Pues me entristece eso, Alberto. Sí. Mire, yo conozco dos Gustavos Petro. Uno que admiro, que fue el senador, uno de los mejores senadores en la historia de Colombia. Un hombre que tuvo la valentía y la gallardía de denunciar uno de los fenómenos más tristes de nuestra historia en Colombia, como fue el paramilitarismo. Un hombre que encaró a Uribe Vélez, le dijo unas cuantas verdades, fue un senador extraordinario, la lucha contra la corrupción, desapó los carteles de la contratación en Bogotá, hizo caer a los hermanos, a Moreno, los hermanos Moreno Caro, Moreno, Moreno Rojas, Moreno Rojas. todo el cartel de la corrupción, un hombre impecable. La verdad, cuando él empieza y salta a lo legislativo, y quiere incursionar en el ejecutivo en ese primer trance en la alcaldía de Bogotá, que gana también con el apoyo de muchos sectores, pues ahí empezó el cambio. Yo vivía en Bogotá en ese momento y padecí una de las crisis más terribles que uno puede padecer como ciudadano. Y fue la crisis de la basura. Justamente Gustavo Petro, en uno de sus afanes mesiánicos, quiso llegar y transformar todo el sistema de basuras en Bogotá,
Entonces simplemente dejó la operación de un día para otro en las manos de unas personas que van a trabajar ahí sin camiones receptores, sin sin experiencia, sin experiencia, nada, de nada. pues. Y la ciudad en tan solo 7 días colapsó. En cada esquina había aves de este tamaño, así como las que hubo acá en Ibagué hace unos días, ¿sí? Tranquilo. Ocho lo hacía enorme en todas las esquinas, la gente cargando la basura, catros y lixiviados, regando. No, era un caos total. Y todo por la forma como él condujo ese escenario. Porque para él todo eran mafias, todos los escenarios de manejo de lo público era oscuro. Entonces él quiso llegar a transformarlo, estrellándose con la realidad. Y perdió esa pelea. Perdimos los bogotanos, arma una crisis de enormes proporciones, pero no contento con eso empieza a generar estrategias de cambio en todos los frentes. Y en esa estrategia de cambios con los mismos actores hoy que tienen el gobierno nacional, con nuestro ministro de Salud tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo en la cartera de salud, con Aldo Cadena, hoy el presidente de Colfondos, y con todas estas personas empezaron a hacer todos esos mismos cambios que quieren hacer hoy a nivel nacional, quebrando la EPS del distrito. Entregándola con una deuda de más de 600.000 millones de entonces, prácticamente entregándola quebrada, y todo porque quería hacer cambios. Cuando empezó el proceso electoral con Gustavo Petro, yo ya viendo todas esas experiencias, pues obviamente yo no iba a apoyar ese proceso. Fui Total. seriamente antagonista de él durante todo el rigor, porque simplemente él ya había demostrado su incapacidad de gobernar a Bogotá. Muchas personas en lo social le reconocen unos aciertos que yo también le reconozco, pero gobernar implica ser mucho más amplio y visionario que lo que marca un sector ideológico. Y el problema de Gustavo Petro ha sido eso. Una marcada Siempre. ideología, sí, una marcada ideología, una marcada división. Para él solo existen los que lo apoyaron y el resto de Colombia que se vaya al diablo. Y por eso justamente estamos en un país tan polarizado. Según estudios de la silla vacía, recientemente uno de los principales portales políticos del país que miden los datos con técnicas muy avanzadas, Total. demostró que el presidente es el principal generador de violencia política en el país. A través de sus trinos, a través de sus alocuciones presidenciales, a través de sus llamados en las marchas constantes en donde no hacen sino vapulear a la oposición, sindicarlos, acusarlos y genera violencia política todos los días. Odio. Genera odio, radicalización. Así es. Muchas personas le atañen a sus palabras incendiarias de esa serie de más de 50 tweets contra Miguel Uribe, el atentado que él padeció. Virgen Santa. Y creo, Jesús Alberto, sin ánimo de equivocarme, porque también no hay que reconocer que solamente lo genera, también hay otra Colombia política que también genera violencia a diario, el sector de la Cabal, el sector de Vicky Dávila, que son personas que también tienen todo su derecho a la expresión, pero que en el lenguaje que utilizan solamente incendian, incitan a la violencia, al separatismo, a la desunión, y estamos viviendo una Colombia que es fruto de eso. Entonces un líder como el presidente, que está llamado a unir a los colombianos, que está llamado a hacer que a pesar de las diferencias superemos esos retos y entreguemos una Colombia unida, cada día la divide más. Y ese es el principal cuestionamiento y por el que tanta generación de situaciones con todas las determinaciones que toma hoy en día son fruto de liberación. Le reconozco una cosa, las reformas sociales que está planteando. Ayer se aprobó la reforma laboral, la pensional, Pensional. tiene muchas contravenciones por parte de unos sectores, al igual que la laboral, pero al fin y al cabo son logros y son escenarios que requieren justicia en ese país. Creo que hay muchas personas que requieren, va a haber un problema para formalizar trabajo indiscutiblemente, Jesús Alberto, pero las garantías laborales para los empleados, para los jóvenes del SENA y todos son meritorias y es un triunfo del gobierno y al César lo que es del César. Yo creo que hay que Bueno, reconocer, Jorgito, yo hay que tengo mis, reconocerlo. mis diferencias Por conceptuales supuesto, con la aprobación de esas normas. Y es básicamente, y yo se los pongo en un ejemplo concreto, Jorge, que es que yo no puedo hacer una reforma de estos estudios, pues si no tengo la plata suficiente para hacerlo, porque esto vale dinero. total. Entonces lo que estoy viendo es que son unas reformas que como muchas normas en Colombia van a caer en el papel, porque no van a tener los recursos suficientes para implementarse. Entonces, ese aval fiscal que tanto reclamamos algunos porque conocemos cómo funciona lo público, Sí. vemos que aquí no existe, que sencillamente es el querer de un presidente, de unos congresistas que toman una decisión por todos los colombianos, porque son los que nos representan, pero definitivamente, ¿y dónde está la plata? Ojo con eso, no sé si piensan lo mismo. Mire, esta mañana estoy hablando con Dairo Castilla, un importante líder de Sí, acá claro, lo del con Tolima, Dairo, de Castiagro, Castiagro, y sí. él hacía una declaración que me dejó muy pensativo. El problema realmente en Colombia con este tema de la generación de empleo es que los que pagan prácticamente los empleos son los empresarios, ¿sí? Sí, total. Cuando uno empieza a encadenar situaciones y ver los temas de gobierno y uno ve que sí hay mucho tono en la justicia que reclaman, también uno se da cuenta que gran parte de esas cargas está en el empresariado colombiano. Y la reforma evidentemente va a afectar a los empresarios. Uno va a llevar los costos de contratación en Total. Colombia y los va a disparar, lo que va a implicar que haya un sobrecosto en los servicios para poder subsanar esas nóminas. A la gente no le va a quedar fácil pagarlo, particularmente a los pequeños empresarios que tienen 2, 3, 5 empleos.
¿dónde van a sacar la plata para pagarlo? Porque no hay un plan fiscal como lo dice Jesús Alberto que dice el gobierno tengan. Acá está este Eso está paquete de hablando. ayudas Sí, para total. apoyarlos, no Mm. existe. Entonces, gran parte de los problemas de ese gobierno, al igual que la reforma a la salud, la reforma laboral y ahora la reforma pensional, es que el gobierno quiere cambiarlo todo sin tener claridad de cómo lo va a hacer. Entonces, esa ha sido la crítica particular y ese va a ser un tema de debate, de dónde va a salir la plata. Petro le echa la culpa de todo en este país a que el Congreso de la República no le aprobó la adición de 17 billones de pesos que Total. había, teniendo 592 billones de pesos aprobados. Entonces, ¿de dónde va a salir esa plata si con 17 billones no podía hacer todo lo que se tiene que hacer en Colombia? Vamos a ver, tristemente ya estamos inmersos en esto, eso va a ser un tema de discusión. Estuve escuchando las declaraciones del presidente nacional del FENALCO, va a haber discusiones, se apartan del tema del gobierno, va a haber una reyerta nuevamente por la discusión del salario mínimo en Colombia y otra vez los empresarios, los pequeños empresarios, los microempresarios en Colombia pensativos rascándose en la cabeza cómo vamos a hacer para pagar la reforma laboral de Gustavo. Bueno, con Jorge nos toca hacer muchos programas. Nos Ya toca hacer acabamos muchos dando. programas porque Jorge es un analista con potencia, como ustedes lo pueden notar, insolentes. Como pueden dar cuenta, pues Jorge recorrido durante muchos años, pendiente de la política local, regional y nacional. Jorge, qué bueno haberlo tenido en el paredón. Esta invitación de una vez quedó extendida Total. porque toca volver a tenerte en el paredón con Guachar. Gracias, Jesús Alberto, y de verdad, gracias a todos por este espacio. Vamos a hacerle un apoyo muy querido. Jesús Alberto es como mi padre acá en Tolima, lo quiero mucho. Y Gracias, Jorge. la verdad va a ser siempre un privilegio ser parte del Insolente. No se lo pierdan en redes sociales, acá estamos, aparecen acá los créditos del Insolente y vamos a volver en otras alocuciones sin dudarlo. Gracias, Jesús Alberto. No, Jorrito, a ti. Me amigo.